Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Bueno, el informe de provisionales por parte de la Junta Directiva. Yo creo que a ustedes se les hizo entrega de un documento que dice la lucha por los docentes provisionales en Bogotá, labor permanente de la ADE por más de una década. Y aquí quiero hacer énfasis, antes de empezar a hablar del plan de contingencia, que históricamente esta organización sindical se ha destacado por la defensa de los derechos de maestras y maestros provisionales, de planta, orientadores, directivos docentes y todos sus afiliados. Que históricamente podemos decir que antes que llegaran gobiernos alternativos en Bogotá, los maestros y maestras provisionales eran contratados por OPS, es decir, por orden de prestación de servicio. Muchos de ustedes que están acá se habrán dado cuenta y saben que fue así, sobre todo en la época de la señora Cecilia María Vélez, cuando estaba de secretaria de Educación, Antanas Mocus y el señor Peñalosa. En esa época los compañeros no tenían derecho a las prestaciones sociales. Solamente tenían derecho a tener su trabajo y ustedes mismos tenían que pagar la seguridad social. Y no tenían tampoco el año completo para trabajar, sino que eran contratos a veces de supernumerarios, de temporales o en ocasiones solamente cubriendo interinidades. Solamente hasta el 2004, cuando llega el gobierno de Lucho Garzón, gobierno que también fue apoyado por esta organización sindical, a partir de ese momento se exige que los maestros y maestras provisionales fueran contratados por el año y que si no le llegaba el maestro de planta o de propiedad producto del concurso, se mantuviera ahí en su plaza y tuviese todas las prestaciones sociales como cualquier docente que está en propiedad. Eso se logró en el año 2004. Luego, en el 2014, se logra con el gobierno de Gustavo Petro en alcaldía generar una serie de proyectos y organizar una serie de proyectos importantes para Bogotá, que eran aquellos proyectos que no cubría la nación, que la nación no giraba recursos, pero que tampoco pagaba maestros, ni estaba interesado en ofrecerle a los niños y niñas del país la educación inclusiva, la educación que en ese momento la llamaban educación especial, que ahora es con los niños y niñas de necesidades especiales o niños con discapacidad. En ese momento ese tipo de educación no la ofrecía el gobierno nacional ni transfería recursos, entonces decide Bogotá tener y contratar esos maestros para poder ofrecer esa educación a los niños y niñas. Igualmente con los niños y niñas que están en las clínicas y hospitales, que están enfermos y que duran un tiempo determinado en las clínicas, para que ellos recibieran esas clases, se genera también el proyecto de aulas hospitalarias. Igual sucedió con el proyecto de Volver a la Escuela, un proyecto importantísimo para atender niñas y niños extraedad y que no podían estar en un curso de aula regular con un gran número de estudiantes por sus condiciones sociales, incluso a veces económicas y psicológicas que podían vivir como familias. Esos fueron los proyectos, el proyecto de educación integral, de la media integral, donde también se le generó oportunidades a los jóvenes de poder realizar otros estudios que cuando terminaran su grado 11 pudiesen tener la oportunidad de tener un empleo o seguir sus carreras universitarias con diferentes
estudios, podía ser mecatrónica, electrónica, en fin, todas estas que se enseñan como áreas técnicas. Todos estos proyectos nacen primera infancia, educación inicial. Principalmente nace primera infancia, educación inicial, porque en el país tampoco existen, todavía no existen los 3 niveles de preescolar a nivel de la nación. Solamente en Bogotá hemos avanzado, producto de las negociaciones de la ADE con la Secretaría de Educación. Quiere decir que no es solamente esta junta la que estamos dando la lucha y que vamos a dar la lucha junto con ustedes para el derecho al trabajo, sino que todas las juntas directivas anteriores de los anteriores años han luchado por estos proyectos y porque se genere empleo para los maestros y maestras de Bogotá. En ese sentido, tenemos que decir que educación inicial y educación preescolar nace con toda esa posibilidad de que los niños y niñas a partir de los 3 años y hasta los 5 o 6 años tengan la oportunidad de tener la educación preescolar, que es tan importante en esos niveles cuando los niños tienen mayores potenciales y mayor nivel de conocimiento y de aprendizaje. En ese sentido, Bogotá creo que ha sido uno de los que ha avanzado, sino que en este momento falta mayor cobertura en el tema de prejardín, porque cuando llega el señor Peñalosa a la alcaldía de Bogotá, nuevamente cierra el prejardín. Cierra el prejardín y ahora nuevamente vuelve a abrirse, pero todavía falta muchísimo. Tenemos casi que un 22 punto algo por ciento de prejardín, un 80% de jardín, y el que más cobertura tiene es el transición. Sin embargo, seguimos exigiendo que en prejardín y jardín debe avanzarse casi que al 100%. Quiere decir que nuestra organización sindical es bandera de estas luchas y estos proyectos. Estos proyectos no nacen con otros sindicatos, ni paralelos, ni porque digan que es que la ADE es lo peor, nada de eso. Nace con la organización sindical ADE y con el trabajo fuerte de FECODE y de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. De resto, podrán decir que ellos son los abanderados, pero sabemos que no es así. Aquí tenemos los documentos, tenemos los pliegos y lo pueden revisar en los pliegos de los diferentes años, de cualquier año. Revise en la página los pliegos de la ADE. Siempre nuestros compañeros y compañeras provisionales tienen un capítulo completo de exigencias. En esa medida, en esta junta directiva logramos la circular 21, logramos la circular 16, que estábamos en época de pandemia y que se trató por parte de la administración de dejar a muchos maestros y maestras sin empleo, y con esa circular 16 se le dijo a esta administración que los maestros y maestras en plena pandemia, con esa situación tan crítica que no podían salir a buscar otros medios de empleo, no se podía dejar a nadie en completo desempleo y sin cómo atender las necesidades básicas. También la circular 12 y FECODE logra el 2105 del 2017, donde se dice que los maestros deben ser reubicados apenas le llegue el maestro en propiedad. Por eso ningún maestro puede ser provisional, puede ser cambiado por otro provisional. Lo dice la norma. Quien reemplaza a un maestro provisional debe ser uno nombrado en propiedad. Por eso, si ustedes, compañeras y compañeros, no les llega un maestro producto del concurso que viene en propiedad, ese compañero debe permanecer en su cargo hasta que está ahí, hasta que le llegue. Si le llega a alguien, ahí vamos a mirar cuáles son las propuestas de plan de contingencia. Igualmente, FECODE logra la Directiva Ministerial 01 del 2020 en el tema de perfiles. Es decir, son documentos que ustedes pueden revisar y que acá no se les está diciendo ninguna falacia ni ninguna mentira de lo que hemos logrado. Ya en los acuerdos del 2020, logrados con esta administración,
Uno de los avances importantes es lograr la mesa permanente de provisionales, la mesa permanente y técnica, donde nosotros como directivos llevamos las situaciones de los maestros y maestras provisionales. Una mesa que en este momento nos estamos reuniendo prácticamente cada 15 días y quedó en los acuerdos logrados en el 2020. Bueno, esta es la mesa que se logró con los acuerdos logrados y firmados por los directivos y directivas que en ese momento firmamos los acuerdos, el acuerdo colectivo del 2020 y aprobado por la Asamblea de Delegados. Tenemos ahora que revisar, pueden observar ahí, dice Bogotá Distrito Capital, 19 de octubre del 2023. Quiere decir que ese documento que vamos a presentar hoy fue el que se radicó en Secretaría de Educación, pero que en esa mesa permanente, porque es que los acuerdos dicen que solo 4 directivos pueden estar ahí, en esa mesa permanente, ahí en esa mesa permanente nosotros asistimos y llevamos también la consolidación del plan de contingencia. Ese plan de contingencia no son propuestas de un directivo, de 2 directivas, es la construcción colectiva de esta Junta y que también lo presentamos en la reunión en el Ministerio de Educación Nacional. Quiere decir que esas propuestas no nacen de un sector político, nace de esta Junta Directiva y que también la Asamblea de Delegados y Delegadas Oficiales nos ayudó con algunos puntos. ¿Listo? Entonces, porque aquí se han abrogado planes de contingencia que son construidos por la Junta y que nos hemos sentado, que desde la mesa permanente donde asistimos varios, también los hemos presentado. Entonces, ahí está y están las propuestas. Entonces, en las propuestas, y quiero leer el objetivo, coloquemos el objetivo para poderlo leer, que los compañeros lo revisen. Dice: generar estrategias que permitan la reubicación de docentes provisionales en vacantes excedentes o en nuevos proyectos tras ser agotadas las listas de elegibles de la convocatoria 2179 del 2021, priorizando además de quienes acreditaron alguna condición de estabilidad laboral reforzada o aquellas pertenecientes a vacantes de proyectos que no fueron vinculados en la OPEC desde la convocatoria inicial, incluyendo los 17 docentes del Colegio Esmeralda Arboleda, que habían sido, de una vez les habían cambiado los perfiles. Acá tenemos que decir que definitivamente la Comisión Nacional del Servicio Civil, la respuesta que dio con respecto a los proyectos es que estas vacantes no son temporales, sino son definitivas. Eso contestó la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, por eso la Secretaría de Educación dice: no, hay que ofertarlas. Y por eso ofertaron 1.849 vacantes de los proyectos. Entonces, nosotros presentamos varias propuestas. Primera, que la pueden ir leyendo en el documento. Ese es el documento oficial y esta es la reunión oficial de provisionales. Primero, modificación del sistema de selección de docentes provisionales. Las personas que accedan a un empleo provisional a través de esta plataforma deben tener una valoración de aspectos como la prioridad que les da la condición de retén social a quienes los acreditaron, su antigüedad en calidad de provisionales al servicio de la SED en Bogotá y el arraigo. Es decir, ya lo aceptó la Secretaría de Educación. La modificación de la plataforma que antes se llamaba Aplica y ahora se llama Selección de Docentes Provisionales. ¿Qué se va a tener en cuenta? Primero, que sean de retén social,
que ustedes saben que se logra la circular 10 y que en esa circular 10 logramos después la circular 12 para que les ampliaran el tiempo para el certificado de discapacidad, que fue otra negociación con la fiduprovisora y con la Secretaría por parte de la ADE. Que se le tenga en cuenta su antigüedad, es decir, la experiencia. Y el arraigo. ¿Qué quiere decir esto? Que esté trabajando o haya trabajado en Bogotá. Quiere decir que frente a una vacante que se presente, que sea de otro territorio, la que van a tener primero en cuenta es la que está trabajando en Bogotá. Ese es el tema del arraigo y de la experiencia. Entonces, para tenerlo muy preciso, dice la Secretaría de Educación, al primero que le van a ofrecer la vacante, ¿a quién es? A la lista de elegibles, porque así lo dice la norma y la Comisión Nacional de Servicio Civil. Segundo, si el de la lista de elegibles no acoge esa vacante, ¿a quién le ofrecen la vacante? ¿A quién le tienen en cuenta en ese momento? Al del retén social. Y tercero, al provisional que venía vinculado. Nosotros le hemos planteado incluso a la Secretaría de Educación que debería congelar esa plataforma para que no entre o no ingrese personas nuevas, porque se aumenta la posibilidad del tema de los provisionales y es más difícil para los que ya están. Pero dice la Secretaría de Educación que con estos requisitos es muy difícil que ingrese una persona nueva, porque si no tiene la experiencia de trabajo con niños y niñas o adolescentes en Bogotá, y si no tiene experiencia, pues va a ser muy complicado que se le dé la vacante. Por eso la plataforma va a ser modificada. En esta semana estaban en modificaciones para que quede así. Igualmente se va a modificar el sistema maestro, así, de la misma manera, con experiencia, con arraigo, que haya y que tenga esas condiciones. Sobre todo experiencia de arraigo, porque ustedes saben que el sistema maestro sí es a nivel nacional, porque es del Ministerio de Educación Nacional, y FECODE acuerda que esa plataforma también debe ser modificada con esos mismos parámetros. El siguiente, mire, le decíamos, cerrar el aplicativo mientras se ubican los provisionales que no pasaron el concurso en las vacantes temporales que se generan con la entrada en periodo de prueba nuevamente de muchos docentes que ya tienen nombramiento en propiedad. Para tener un dato cierto, solicitamos revisión de cada área con su número de plazas y caracterización del número de docentes que, siendo de carrera, se vincularon nuevamente por medio del concurso. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros le dijimos cierre, congele la plataforma para que no ingresen personas nuevas. Ellos dicen, con todos estos requisitos es muy difícil y que siempre es complicado para la Secretaría, porque pueden también tener alguna situación de demanda por no garantizar el derecho a la igualdad de los demás compañeros que existen y que son maestras y maestros. Pero también recuerden que este año llegan aproximadamente 1.500 maestros de producto del concurso a los colegios, principalmente en la segunda semana de noviembre. Ya para el 20 de noviembre ya no va a llegar nadie, ya no puede llegar nadie, ningún elegible. ¿Por qué? Porque a partir del 20 de noviembre ya no hay estudiantes. Entonces, la mayoría de los maestros, más de 5.500 maestros y maestras producto del concurso, llegarán en enero, febrero, principalmente enero, febrero, marzo, llegarán a los colegios. Mientras tanto, el provisional, hasta que no llegue ese maestro, no se puede retirar o dejar el cargo, tiene que permanecer ahí. ¿Listo? Ahora bien, solicitamos la revisión del número de vacantes
Y sabemos que estos maestros que llegan el año entrante principalmente son nombrados en periodo de prueba. Entonces, muchos de ellos que no son provisionales, sino que vienen con derechos de carrera ya, porque a más de 15.000 en el país, no tengo la cifra ahorita clara, que pasó a nivel de todo Colombia, más de 15.000 son maestros que allá tenían derechos de carrera, que se presentaron para ser coordinadores, rectores, o muchos se presentaron para actualizar el escalafón, para que les tuvieran en cuenta su nuevo título que ya tienen y que llevaban mucho tiempo y no han podido ascender en el escalafón docente. Entonces, a estos les activan la vacante temporal, y en esa vacante temporal que va a durar un año completo, esa vacante temporal dura un año. ¿Por qué dura un año? Porque el periodo de prueba, la evaluación del periodo de prueba va a ser a finales del año entrante. Quiere decir que ese maestro es nombrado por un periodo de prueba de un año completo. Ahí le decíamos, bueno, pues que se nombra ahí provisionales. ¿Qué dice la Secretaría de Educación? La comisión le ordena que todas las vacantes se las ofrezcan también a la lista de elegibles. Entonces se le dice a la lista de elegibles, le van a decir, pero esto es por un año. Se mira si coge la vacante o no. Si no la coge, pasa a retén social o pasa a provisional. ¿Listo? Entonces, en esas condiciones, en ese mismo orden. Bueno, el siguiente. Modificación del sistema maestro, establecer una interlocución directa con el Ministerio de Educación Nacional para que los docentes que dejan sus plazas por la llegada de maestros con nombramiento en propiedad sean ubicados de manera prioritaria en las plazas que se ofertan por medio de esta plataforma con los mismos criterios que proponemos para el sistema de selección de docentes. Este ya lo expliqué. El siguiente, tercero. La SED debe realizar las gestiones pertinentes y efectivas, internas y ante quien corresponda para que las vacantes disponibles en las jornadas nocturnas y de fines de semana sean cubiertas por planta provisional en lugar de contratar por horas extra. Esa es otra petición que hicimos desde la primera reunión que tuvimos con el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación sí tiene también esa propuesta. ¿Están de acuerdo? Que es un elemento muy alto en el presupuesto de Bogotá y de Colombia, el pago de horas extras. Que es altísimo y que es preferible que con ese presupuesto que se paga un sinnúmero de horas extras que ya rebasó cualquier recurso en cada una de las entidades territoriales certificadas, sean para que se nombren educadores provisionales, y en eso el Ministerio también está de acuerdo, Ministerio de Educación Nacional. Ellos ya tienen reunión. Ya citaron creo que la próxima semana. FECODE tiene también una comisión dentro del mismo ejecutivo que se va a reunir con la ministra Aurora Vergara, nuevamente una comisión de FECODE, donde van a determinar cuál es el plan de contingencia real que va a quedar para maestros y maestras provisionales, y que esas orientaciones que emanan del ministerio se las dirigen también a las entidades territoriales para que éstas actúen en consecuencia. ¿Listo? Entonces hay la reunión con el ministerio y también tenemos nuestro plan de acá de Bogotá. Ese es uno de los puntos para que ustedes lo tengan previsto. Es decir, en esa mesa de reunión con Aurora Vergara es también con el Comité Ejecutivo de FECODE, una comisión de allí. Yo corroboré porque vi la invitación que hizo la ministra de Educación y llamé a FECODE y corroboran que sí se van a reunir para este tema de los provisionales. Cuarto, creación de vacantes en el marco de los acuerdos de paz total.
Nombramiento de docentes para desarrollar la Cátedra de Paz. También para desarrollar la iniciativa La Escuela Abraza la Verdad, propuesta por la Comisión de la Verdad, la implementación de la justicia escolar restaurativa y proyectos de cuidado del medio ambiente. Acá también le hemos planteado a esta Secretaría de Educación. Se requiere nombrar maestros provisionales para que trabajen el tema de la Cátedra de la Paz, o de la paz total, de la paz integral, de lo que se está trabajando actualmente en el país. Pero también cuando Gustavo Bolívar estuvo aquí reunido con la ADE, él dice que es necesario crear el proyecto del cuidado del medio ambiente, de los recursos, de los ecosistemas y de la situación que estamos viviendo actualmente, y que es necesario que ahí también se nombren provisionales. Serían 2 proyectos importantes, y de la Escuela Abraza la Verdad principalmente porque desde FECODE se tiene el programa que es que la escuela es un territorio de paz. Quiere decir que la escuela debe propender por empezar desde ya con una cátedra, pero no una cátedra de acuerdo al decreto que ellos expidieron hace años, sino esa paz que emana también, que se logró desde los acuerdos de La Habana. Quinto, propuesta educativa con población privada de la libertad. Nombramiento de docentes, pagos con recursos propios para desarrollar proyectos educativos con esta población. Por ejemplo, impulsar programas de aceleración académica con jóvenes en extradad y menores de 18 años que no tengan bachillerato y adultos que deseen culminar su trayectoria académica hasta grado 11. Quiere decir que le estamos planteando, y ya lo dijimos también en la mesa permanente de provisionales, quienes estuvimos ahí, que es necesario que se nombren maestros provisionales para aquella población que tiene esa condición, que está privada de la libertad y que siempre han contratado es por horas extras. Esa población es atendida por horas extras, igual lo de las manzanas del cuidado es atendida por horas extras, y se requiere es que se nombren maestros provisionales. Es decir, hay un sinfín de proyectos que se podrían generar para ayudar en esta situación tan crítica de una realidad social, de una realidad económica en que van a quedar nuestros compañeros y compañeras que son afiliadas y afiliados a nuestra organización sindical. Que hacemos todo el esfuerzo y estamos pendientes de que todo esto se desarrolle. Dice, creación de un equipo de docentes provisionales disponibles en las direcciones locales de educación para que atiendan con inmediatez las emergencias de docentes faltantes en las IED por situaciones como incapacidades, calamidades, licencias, entre otros. Esto se llamaba antes los interinos, ¿se acuerda? El docente interino era el que iba y cubría incapacidades. En este caso le decimos que sea un equipo de educadores, pero que sean provisionales. Séptimo, si agotada una lista de elegibles, nadie optó por esa plaza determinada que está siendo cubierta por un docente provisional, esta persona se debe mantener en esta plaza. Ese se le planteó a la Secretaría y la Secretaría acepta que si esa plaza no es cubierta por un docente elegible, pues debe permanecer el docente provisional. Por eso hay que estar muy atentos y atentas que no llegue otro docente provisional, porque les puede pasar. Octavo, eliminación de las alianzas público-privadas para la ampliación de la planta docente. Exigir la contratación de docentes por parte de la SED en el marco de proyectos, eliminando la tercerización por cajas de compensación. De lo contrario, hacer oficial la ruta para retirar proyectos con el APP, alianzas público-privadas, en las instituciones desde la ADE y FECODE. Entonces nosotros, ¿qué planteamos aquí?
Todas esas maestras y maestros que están trabajando con Compensar, que van y trabajan por horas, que les pagan creo que 40.000, 50.000 por hora, en forma tercerizada, que no tienen prestaciones, que no tienen ninguna condición en mejorar su seguridad social o sus prestaciones, no tiene prestaciones sociales ni su salario digno, que ahí se nombren provisionales, porque el 70% de la financiación va con recursos propios de Bogotá y el 30% lo envía Fonniñez. Entonces, esa es otra exigencia que hemos hecho. Propuestas de ruta. Mire lo que se ha hecho. Carta de solicitud de docentes, base generada por la ADE para la revisión del estado de los proyectos de las APP en las instituciones públicas de Bogotá. Reunión de los estamentos del gobierno escolar para revisión de los proyectos, revisando el caso, y las actas de aprobación, que es un ejercicio evaluativo. Socialización con la comunidad educativa frente a otros mecanismos para vincular propuestas educativas innovadoras al aula. Acompañamiento de las instituciones en el gobierno escolar que busquen alternativas en las alianzas público-privadas. Creación de una planta temporal con docentes provisionales. A partir del 2014 no, es a partir del 2024, para que lo cambien ahí, porque ahí dice 2014 y es a partir del 2024. Se debe dejar presupuestado el cubrimiento con recursos propios. En este punto, para que ustedes lo tengan bien claro, la Secretaría de Educación se compromete en dejar los estudios técnicos listos para la planta temporal para el año 2024. Los estudios y revisar lo del presupuesto, exigiendo mayor presupuesto al ministerio. Pero ¿qué sucede con esto? Que todo depende, y quiero que me escuchen bien, todo depende del alcalde que llegue a Bogotá. Ya sabemos qué sucede. Si llega el señor Galán, ya saben a quién va a nombrar, a la señora Cecilia María Vélez, que era la que tenía a los maestros provisionales nombrados en OPS, y que no da oportunidad absolutamente de nada, ni siquiera de movilizarnos. Eso es uno y la mayor privatizadora que existe en Colombia y en Bogotá, de empresarios por la educación. Entonces, revisemos. Si llega a Oviedo, es la misma política de Galán, la misma política de Uribe. Igualmente está el señor Molano, que ya sabe que es la guerra total, y el general peor, guerra contra el magisterio. Y por eso, ojalá el 29 de octubre gane nuestro candidato Gustavo Bolívar, que se ha comprometido con el pacto por la educación, pero también con los docentes provisionales, y de buscar alternativas para el empleo de nuestros maestros y maestras. Aquí tenemos que decir que nosotros como junta directiva, y lo planteamos también en este plan de contingencia, vamos a ser los veedores de ese proceso. Y para hacer las veedurías tenemos que estar muy pendientes de que son los maestros que ya vienen laborando. Primero, los maestros que vienen laborando y los de retén social, que es lo que se ha logrado, con todas las circulares. Que no puede ser que lleguen maestros nuevos de provisionales y queden los maestros que tienen suficiente experiencia en Bogotá, en las zonas rurales y en todos los colegios, que lleguen a cubrir esas plazas. Creación de nuevos proyectos con áreas específicas para la vinculación de docentes provisionales y atención de proyectos como el de educación de calidad para la primera infancia, con planta docente vinculada a la SED a partir del cese de los convenios en las cajas de compensación. Nombrar docentes oficiales de apoyo y orientadores de educación física, de artística, de segunda lengua, de tecnología e informática para las modalidades y niveles de educación inclusiva y el preescolar de 3 grados y primaria.
Y en el preescolar de 3 grados estamos exigiendo aumentar la cobertura en prejardín, jardín, para que sean los maestros provisionales que puedan estar ahí. Aquí está como una información que da la Secretaría de Educación de qué sucede con las vacantes de primera infancia. Las vacantes de primera infancia que plantean ahí y que está en la lista de elegibles, pues esa lista de elegibles es la que primero se agota, la de primera infancia, y van a quedar 561 vacantes, que es la cuenta que hacemos como junta directiva, y si es posible que queden más, pero la Secretaría dice que van a quedar es como 200 o 300. Nosotros decimos que son más y por eso estamos pidiendo que nos entreguen las cifras concretas. ¿Cuántos elegibles pasaron? ¿Cuántos provisionales pasaron? ¿Cuántos que venían con derechos de carrera pasaron? ¿Cuántas vacantes hay? Lo único cierto es que hay más de 6.300 vacantes que se le van a ofrecer a la lista de elegibles y habrán listas de elegibles que se agoten primero que otras. Ahí deben nombrar los maestros que están ahí cubriendo esa vacante y si ya no están porque pasaron el concurso siendo provisionales, pues se nombrarán los que venían trabajando. Esa es una de las exigencias de la ADE. En ese sentido, queremos hacer el llamado. No voy a seguir leyendo porque ya es bastante extenso el informe, ustedes lo pueden leer ahí, lo pueden revisar, es el informe oficial de nuestra organización sindical, pero sí queremos hacerle el siguiente llamado. Esta es su organización sindical. Ustedes vienen a nuestra organización y aquí se le dará respuesta de todo lo que se está tratando en la mesa permanente. El próximo viernes tenemos mesa permanente. Ya nos deben decir cuáles son las garantías para cumplir o dar cumplimiento al plan de contingencia, teniendo en cuenta lo que el ministerio logre con FECODE. Pero es acá donde ustedes deben venir y decirnos, esto me pasó, esto no me pasó, para nosotros poderlo llevar. Y incluso vamos a mirar cómo se hizo la vez pasada. Todas las listas que se recogieron en la ADE fueron enviadas por correo a la Secretaría. Creo que a la ADE les llegaron más de 400 compañeros que fueron desvinculados, y que con esas listas que se enviaron a la Secretaría logramos que más de 300 compañeros fueran reubicados. Quedaron todavía Alba Lucía, ¿cuántos fue que quedaron? ¿Cuántos? 175, porque después llegaron muchos más. Todos los días llegaban los maestros, pero logramos que muchos de ellos fueran reubicados y ese listado se enviaba por el correo a Talento Humano. Se hicieron 2 o 3 reuniones cuando estábamos revisando. Necesitamos que ustedes confíen en su organización sindical, en la junta directiva y en su asamblea de delegados y delegadas oficiales. Pero hay que hacer un plan, no solamente un plan de contingencia y exigencias, sino que hay que hacer un plan de movilización. Si es necesario un campamento, si es necesario, revisemos cuáles serían las primeras actividades. Y tenemos planteado, me recuerdan la fecha, compañeros de junta, me permiten, lo traemos como propuesta. Ya depende de ustedes. Es una propuesta, 2 de noviembre, porque es después de elecciones, que es mejor, porque estamos siempre ocupados también con el tema de la campaña. 2 de noviembre, un plantón frente a la Secretaría de Educación de 10 a 2, pero si llegan suficientes compañeros provisionales, hacemos movilización hacia el Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Si llegan suficientes provisionales. Entonces la idea es que lleguen suficientes. Y de acuerdo a esa tarea, que veamos el compromiso, la responsabilidad de cada uno de ustedes
por exigir el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, entonces seguiríamos con el resto de actividades de movilización, porque es necesario, mire, si no hay lucha, pues no tenemos absolutamente nada. Es mediante la lucha, la unidad y la organización que logramos ganarle a estas administraciones que nos han dado durísimo. Porque esta administración no ha tenido la voluntad política para haber determinado que tocaba proteger el derecho al trabajo de los provisionales. Nos toca ir a exigir y es la única forma. Entonces, compañeras y compañeros, voy a dejar ahí para que la compañera de la Comisión de Provisionales del informe en un tiempo de 5 minutos y agradezco mucho su atención. Muchas gracias. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.